Ahí va. Pusimos un resumen de cuáles son las consultas habituales que solemos recibir y también con la inscripción al taller, las preguntas que nos han mandado, y siempre las consultas de cobranza giran alrededor de los mismos temas, obviamente. Las consultas son siempre las mismas, las consultas habituales. Con respecto a los débitos automáticos, con respecto a los rechazos, con respecto a la cobertura, cómo mantenerla, cómo recuperarla, los medios de pago que tenemos habilitados actualmente, los que no, y todo lo que puedan sacar como herramienta de la página, los reportes con los que contamos, las notificaciones que enviamos, el calendario que subimos de débitos. Las preguntas generalmente giran alrededor de eso. Y esos son precisamente los temas que vamos a tratar en el taller. Los dividimos como en 6 puntos, algunos un poco más largos, otros un poco más cortos, que son estos temas que queremos tratar desde cero, sobre todo para la gente que es nueva y no conoce bien cómo nos manejamos, y para reforzar la información para aquellos que ya nos conocemos, que ya vi un par que estuvieron entrando, que ya nos conocemos hace años, pero que no está mal reforzar la información y ver algunas novedades que estamos teniendo, como lo de la cuota cero que contó Martín, que no voy a ahondar mucho más ahora porque es para un taller específico poder contar en qué va a consistir, pero el objetivo es que podamos garantizar el cobro de la primera cuota para después que la póliza pueda seguir su camino normalmente. Pero bueno, eso es para otro taller, para poder ahondar más y porque estamos empezando con pruebas y bueno, ya saldrá la información de cuando lo pongamos en línea. Pero tenemos algunas otras novedades que están buenas con respecto a cobranzas que les vamos a contar hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se consulta una póliza en el portal. Hicimos varios print de pantalla como para que a ustedes les quede, para poder después hacer la consulta. Si llegamos, la hacemos también desde el portal. Pero el año pasado en la capacitación se me cayó el sistema justo, entonces dije, este año hago print de pantalla, así les puedo explicar bien todo. Entonces, vamos a ver cómo se consulta una póliza, vamos a ver los medios de pago, tanto los automáticos, que sería el débito por CBU o tarjeta, y los medios de pago efectivo, la cobranza manual, que como decía Martín, hoy por hoy es muy dividido, es empate técnico, 50% para uno, 50% para el otro, un mes sube más el débito automático, un mes sube más el efectivo, pero está muy repartido el tema de la cobranza o de que la elección de la gente al momento de pagar. Ligado a esto, queremos saber cómo gestionar la cobertura, cómo mantenerla y cómo recuperarla en el caso de que se haya perdido. Entonces, vamos a ver qué posibilidades tenemos para poder hacer esto a través de notificaciones y a través de los reportes del portal. Después vamos a ver otras gestiones que ustedes pueden hacer a través del portal o a través de la comunicación con nosotros y precisamente cómo realizarnos consultas. Así que vamos a arrancar con el primer tema, que es la consulta de póliza. Para los que son nuevos y quizás no conocen, este es nuestro portal. Cuando entran a la web, tienen un montón de información al principio, que es lo que decía Marian, que después se va a subir los videos y las capacitaciones, y hay un montón de información que es muy útil. Pero lo que queremos hacer es consultar una póliza. Lo que vamos a hacer o vamos a empezar haciendo clic en pólizas. Y ahí se despliega esta ventana. Entonces, tenemos un montón de posibilidades para poder buscar. Tanto si tenemos el número de póliza, si tenemos la patente o el tomador, entonces podemos buscar por DNI, podemos buscar, el productor puede buscar sus pólizas, podemos filtrar por rama, podemos filtrar por estado y ver solamente las vigentes, también un periodo determinado de tiempo. Entonces, son varias opciones que tenemos si no tenemos toda la información completa. Si quizás el asegurado está en la oficina y no se acuerda su número de póliza, no sé, no tiene el carnet, no tiene, les dice el DNI y pueden buscar por el DNI. Les dice la patente, pueden buscar por la patente. Una vez puesto el dato, presionan buscar, les va a aparecer el renglón con la información y simplemente presionan ver detalle. Y de esa manera ingresan a la póliza. Cuando ingresan a la póliza, ingresan a esta ventana, que es la ventana de detalle. Ven que hay varias, yo tomé esta como ejemplo, tapé un poco la información de la persona para que no se vea todo. Entramos a la primera pantalla a la que entran es la solapita de detalle, en donde van a ver los datos generales del asegurado, los datos generales de la póliza, como la vigencia, por ejemplo, los montos que están más abajo y la forma de pago, que ahí la recuadré, que es el lugar en el que ustedes pueden ver, después vamos a ver que hay otro más, pero la forma de pago actual que tiene la póliza. Entonces, es como un primer pantallazo de qué van a consultar. Esta póliza que estamos consultando es una póliza que es una rama moto y una rama vida, es una multipóliza, digamos. Después puede ser que la persona tenga otro vehículo y en ese caso el segundo vehículo que tenga no va a tener la rama vida, solamente uno de los vehículos que la persona que el asegurado tenga. En este caso tiene la rama vida y la rama moto. Entonces vamos a ver cómo se va a desglosar esta información para que ustedes puedan interpretar qué importe están mirando, cuál es el importe que tiene que abonar el asegurado, si las cuotas están pagas o no.
Entonces, en el detalle ven esto. Ahora vamos a cambiar de solapas a las que nos interesan a nosotros los de cobranzas. Hay otra solapa que es cuotas y pagos. En cuotas y pagos, a ver, esperen, no, espérenme, a ver, no, se me va. Voy marcando en la pantalla, así, ok. Porque no me dicen, me vienen a soplar y voy marcando en la pantalla, pero me paso si marco en la pantalla. Bueno, cuotas y pagos. Ok, gracias. Está bien, muy buen aporte el del señor de marketing. Pasamos a la solapa cuotas y pagos. En cuotas y pagos, nosotros vamos a ver específicamente la rama que queremos ver. En este caso, estamos parados en cuotas y pagos de una póliza que es motovehículo y vida, pero estamos de la rama motovehículos. Entonces, solamente vamos a ver los importes que tienen que ver con motovehículo. Si quisiéramos ver los de vida, con esta flecha pasamos a la rama vida y vemos los importes individuales de vida. ¿Qué más podemos hacer en esta pantalla de cuotas y pagos? Descargar la cuponera actualizada, que después vamos a ver cómo se ve. Descargar un certificado de libre deuda, siempre y cuando la persona esté al día con sus pagos. Descargar el link de deuda vencida, de Mercado Pago, que le pueden compartir por WhatsApp o por mail, pueden copiar el link o pueden reenviárselo directamente a una dirección de mail. Y vamos a ver el link también vamos a poder descargar de próxima cuota, o sea, la de la deuda y la de la próxima cuota. Lo mismo que con la cuponera actualizada, tiene la separación entre lo que debe y las siguientes cuotas. ¿Qué más vemos en cuotas y pagos? Seguimos en cuotas y pagos. Lo que les decía, el importe, el detalle de cuotas de cada rama por separado. Si quiero ir a ver vida, paso con la flecha, veo exactamente lo mismo, pero de vida. Entonces, los importes que yo veo acá son los importes de moto en este caso, o de auto. Y por separado los de vida. Y al costado van a ver el detalle de pagos, con el medio de pago que utilizó la persona para poder abonar las cuotas, con la fecha en que pagó y la fecha en que se contabilizó. Y bueno, esto es una planilla interna nuestra, el número de planilla que nos sirve a nosotros para poder ubicar la imputación. Pero lo que nos interesa, y en realidad esta solapa de cuotas y pagos es útil siempre y cuando la póliza no tenga la rama vida, solamente se van a guiar por cuotas y pagos. Pero si la póliza tiene la rama vida, como en este caso, se agrega una solapa adelante que es liquidación de premio. Porque liquidación de premio lo que hace es sumar los dos importes y van a ver el total de la rama auto o moto y la rama vida. Y eso es lo que la persona va a abonar. Desde acá también pueden sacar la cuponera actualizada y tanto la cuponera actualizada que sacan de cuotas y pagos como la cuponera actualizada que sacan de liquidación de premio sale por el importe total de la cuota, sumado moto con vida. Nunca va a salir por separado. Lo mismo que el link de deuda vencida y el link de próxima cuota. Entonces, lo que ven acá en liquidación de premio es la posibilidad de descargar también la cuponera y los links y van a ver el premio total de la suma de las dos ramas y también el detalle para saber si está cobrado o tiene saldo. En este caso ven, por ejemplo, acá, dice premio, el total, cobrado, nada todavía, tiene saldo, deben la cuota. Lo mismo se ve abajo detallado, esto que veo acá, cuotas, porque en este caso esta póliza es de refacturación mensual, pero ¿qué pasa si fuese una póliza de refacturación trimestral como esta? Esta ustedes van a ver en liquidación de premio todo el endoso que compone la suma de los dos importes, en este caso esta persona pagó, tiene el premio cobrado, la totalidad del premio y tiene saldo cero. También acá al final es la fecha de último pago. Y abajo de este endoso se detalla las 3 cuotas que lo componen, porque es una póliza de refacturación trimestral. Entonces, en la solapa de liquidación de premio ven bien en detalle el endoso, cómo se compone, si se compone por una cuota o por 3 cuotas, y siempre el importe, que es el importe que ustedes le tienen que informar, que es el que van a ver en la cuponera, del total, de la suma de los dos importes. Bien. Acá, esto es re importante porque lo estaban preguntando también en el chat, Gabriela. Sí. Esto es súper importante. Recuerden esta solapa de liquidación de premio que les muestra el importe compactado de lo que es el seguro del auto o de la moto, que la primera póliza que haga ese cliente siempre va a venir con un seguro de vida. Siempre, porque también lo siguen preguntando en el chat, viene la primera póliza que hace el cliente, viene con el seguro de vida. Y el costo es el mismo, o sea, no hay, es un beneficio que le da la compañía, ¿sí? Y ahí lo estaban preguntando, por eso lo aclaro. Entonces, súper importante esta solapa de liquidación de premio, porque a veces ustedes ven en la póliza del auto o la moto un valor y el cupón viene por otro, es porque viene esta factura compactada, ¿ok?
Buenísimo. Gracias, Marian. Sí, No, es no. exactamente lo que dice Marian, que es importante esto, que de todas maneras en nuestra cuponera, en nuestro link sale por el total, pero quizás se genera la confusión de que ven un importe más chico y después le dan una cuponera con un importe más grande al asegurado y no entiende qué está pagando. Es este desglose entre la rama de auto y moto y la de vida, pero que el total es lo que tiene que pagar. Es simplemente este desglose y es este beneficio que se da en la primera póliza que contrata el asegurado, pero si ya tiene un segundo vehículo, un tercer vehículo, esos no salen con la rama vida, es una por persona, digamos. Pero es importante que se manejen, si quieren, con las dos solapas, la de cuotas y pagos, pero la liquidación de premios es la que les va a decir la posta del importe total. Romina, te hago una consulta. Sí, hola, ¿quién sos? No, que no te veo. Mi nombre es Nadia, soy Hola, productora de San Nadia. Antonio de Areco. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás? Bien. Buen día a todos. Romina, te hago una consulta. Vos decís que es en la primera póliza que tiene el cliente el seguro de vida. Sí, en la primera ¿En la contratación. renovación no le va a aparecer el seguro de Sí, vida? lo mantiene, la renovación, o sea, la primera póliza que contrata tiene seguro de vida, se sigue renovando, esa póliza sigue manteniendo el seguro de vida. Pero si ya tiene, ponele que tiene el auto, en el auto va el seguro de vida también. Se sigue renovando el auto, va a seguir teniendo vida. Después, si por ejemplo se compra una moto y quiere asegurar la moto, en la moto ya no va a tener la rama vida, va a ser una Perfecto. póliza simple, sin esa sola liquidación de premio, solo con cuotas y pagos, donde solamente ahí va a haber el importe de la moto, por ejemplo. Esa sería la diferencia. Muchas Les gracias. recuerdo, porfa, la necesidad de que hagan las preguntas por el chat, que las vamos a ir respondiendo por ahí, y yo voy a ir remarcando los temas más importantes cuando sea el momento durante la capacitación. Veo preguntas de cómo vamos a hacer el cambio de efectivo a débito, bueno, todo eso Vamos a después. están, lo que quiero decir es eso, tengan un poquito de paciencia, esperen a transitar todo el taller. Acá volví al principio. Llegaron tarde, sobre todo, les estoy avisando esto, porque así vamos cubriendo todos los temas y vayan preguntando en el chat, que hay un equipo respondiendo, y de última los esperamos al final para abrir el micrófono y hacer las preguntas que hagan falta, ¿sí? Así podemos transitar todo lo que está previsto. Gracias, chicos. Por las dudas, para si entraron algunos más tarde, volví al principio, que estos son los temas de los que vamos a hablar. Estamos por ahora en el punto 1, que es la consulta de póliza. Pero después, si queremos saber los medios de pago, si queremos ver cómo gestionar la cobertura, u otras gestiones, como lo que decía Marian, del cambio de forma de pago o de los reintegros, vamos después. Quédense tranquilos que vamos a abarcar esos temas también. Y si me comí algo en el temario, me avisan y vemos a ver qué nos falta después agregar. Voy adelantándome entonces a las filminas, ¿se sigue diciendo filminas? Bueno, salimos de lo que es cuotas y pagos y liquidación de premio. Les dejo esto acá con print de pantalla para que puedan hacer las búsquedas de sus pólizas y sepan dónde apretar y demás, y como para que ya les quede. No lo voy a hacer ahora, pero sería, después si llegamos lo hacemos, pero sería esto. ¿Qué otra solapa hay? Porque acá vimos liquidación, esperen que agarro el mouse, liquidación de premio. Detalles es la primera que entran. Endosos no voy a entrar. Es lo mismo, pero son los endosos. Quizás eso es más de otro sector, pero sería básicamente lo mismo. Pero a mí, por ser de cobranzas, me gusta más ver cuotas y pagos porque es donde realmente toda la información que yo quiero ver. En riesgos también está todo el detalle de qué riesgos componen la póliza. Cuotas y pagos ya lo vimos y ahora nos queda este costadito. Entonces, vamos a ir directamente, vamos a saltar al fondo, a histórico de forma de pago. ¿Y por qué le pusimos este signo de admiración? Porque esta es una de las novedades que les queríamos contar, que es algo que incorporamos entre fines del año pasado y este año, lo estuvimos probando. Y entonces ahora se los estamos contando, que es que puedan visualizar en el portal los cambios de forma de pago que sufrió una póliza. Eso es una información que teníamos nosotros en nuestro sistema interno, que muchas veces nos consultaban o no sabían quién había hecho un determinado cambio, por qué se había pasado efectivo una póliza o por qué estaba adherida al débito. Entonces dijimos, ¿por qué lo vamos a tener nosotros en un sistema interno si se los podemos compartir también para que lo vean directamente? Agregamos esta solapita en lo que pueden ver el usuario que hizo el cambio, soy yo, R. Giribaldi, que generalmente los que hacemos los cambios de forma de pago somos el equipo de cobranzas porque procesamos los débitos automáticos y hacemos los pases a efectivo con los rechazos o readherimos, pero también los productores cuando directamente hacen un cambio de pago que les solicitaron, que después vamos a ver cómo se hace el endoso. Entonces pueden ver el usuario, pueden ver la fecha de modificación y el estado. En este caso era una póliza que estaba con CBU, y que se pasó a efectivo, y entonces el medio de pago activo es cobranza manual, y el anterior era CBU. Y así, igual que esto, si la póliza tuvo un montón de cambios de forma de pago, un renglón arriba del otro van a ver los anteriores. Entonces nos parecía que era piola como para que ustedes también tengan un control de quién hace los cambios de forma de pago.
Otra de las novedades, y esto fue algo muy pedido, así que espero que se pongan contentos, es que en el histórico de rechazos, que era una solapa que ya existía, en la que mostrábamos el rechazo en el débito que sufrió la póliza. Acá hay uno solo, pero si la póliza en distintos procesos de débito tuvo varios rechazos, van a ver un renglón por rechazo, con la fecha del proceso de débito, que en este caso es de CBU, siempre es a fin de mes, el medio de pago, la cuota o el suplemento, sería el endoso que quisimos debitar, el importe, el estado rechazado y el motivo de rechazo. En este caso fue por CBU porque una cuenta que estaba cerrada. Antes nos quedábamos ahí, era algo informativo para que ustedes puedan ver los rechazos de la póliza. ¿Qué nos pasaba? Que con CBU, que después vamos a desarrollar más el tema, como era el débito esta mes vencido, muchas veces cuando informábamos el rechazo, se juntaba la cuota rechazada con la siguiente cuota vencida para tener que pagar. Entonces, como nuestro sistema de efectivo, cuando las cuotas están vencidas, se acumulan en una misma cuponera o en un mismo link, pasaba esto, que con CBU, al estar rechazado, tenían que después pagar 2 cuotas juntas. Entonces, ¿qué resolvimos? Incorporar este link de deuda rechazada para que el asegurado pueda pagar el rechazo y después se puede volver a adherir la póliza para que la siguiente cuota entre al siguiente proceso de débito normalmente como hubiese sucedido si no sufría el rechazo. Es algo que nos pidieron un montón, lo estuvimos probando, por eso no lo informamos antes. El equipo de sistemas nos ayudó un montón, al principio no nos coincidían los importes, hasta que llegamos a buen puerto y dijimos, es momento de notificarlo. Y acá está, ustedes pueden sacar entonces el link solo para pagar el rechazo. Este link para pagar el rechazo también está en la notificación que le mandamos al asegurado, pero de acá ustedes pueden descargárselo directamente. Ahora, en cambio, la cuponera sí sale con los importes sumados. Eso sigue siendo igual, pero desde acá tienen que hacer clic sobre el renglón del rechazo, me fui, y después presionar el link de deuda y ahí se lo pueden pasar al asegurado. Después vamos a seguir viendo ahora cómo es el proceso de débito. Pero estas serían las solapas básicas. Después van a tener también una solapa en la que van a ver los siniestros y una solapa en la que van a ver los trámites o los tickets que ustedes pueden hacer para hacernos consultas, que después lo vamos a mencionar al final. Pero las solapas que yo les marqué son las más relacionadas con cobranzas, con las que tienen que contemplar. Hasta acá, consulta de póliza. Lo que les voy a mostrar ahora es los medios de pago habilitados. ¿Qué tenemos ahora para que le puedan transmitir a los asegurados? ¿Con qué pueden pagar? Débito automático por CBU, débito automático de tarjeta de crédito, y esas son las tarjetas de crédito con las que contamos. Obviamente, la principal es Visa. También tenemos Mastercard, American Express, Naranja y Titanio, que es una tarjeta tucumana y que, bueno, poca gente, pero bueno, también existe la posibilidad de Titanio. Y después el cobro manual o cobro en efectivo, que son estas entidades: Pago Mis Cuentas, Mercado Pago, Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, Pronto Pago, Provincianet y RIPS. Parece como en el colegio les hacían repetir alto contra desde, bueno, eso. Y sí, lo que no aceptamos son los pagos con transferencia bancaria o cheques. Eso por ahora no tenemos esa posibilidad, pero sí tienen todos esos otros medios de pago habilitados. Ahora vamos a ahondar un poquito más con esto. Perdón, no sé si lo dijiste, ¿no? Romy, y sí. Con CB tampoco. No, ahora voy. Eso perdón. No, sí, ahora voy porque eso es tema específico de CBU, pero como dice él, que se me adelantó, es CB larga, clave bancaria uniforme, no clave virtual uniforme. Y estamos investigando también eso igual con el banco, a ver en qué momento vamos a poder, pero bueno, vamos. Esto sería como un resumen de todos los medios de pago habilitados. Y voy a empezar con débito automático. Podría haber empezado con efectivo, que era más corto, pero no, lo quise complicar y empecé con débito automático. Romy, viene la pregunta que le están haciendo en el chat, si la tarjeta de crédito de billetera virtual se No se me adelanten. Va en la filmina de tarjeta de crédito. Sí, ahora lo vamos a mencionar también. Sí, para que sepan bien qué aceptamos y qué no, y que estemos todos tranquilos. Esta información la chequeamos hasta esta semana con tanto nuestro ejecutivo de Payway, que es la empresa intermediaria con la que gestionamos las cobranzas de Visa, como nuestro ejecutivo de nuestro banco con el que gestionamos los débitos de CBU. Tratamos de tener lo más actualizado posible como para que todos puedan adherir sin problema. Empiezo con los débitos automáticos en general. Este cuadrito que armamos acá, que les va a ayudar también de ayuda a memoria, les va a quedar como ayuda a memoria, es el procedimiento general para los débitos automáticos. No importa si sea CBU o si es tarjeta de crédito. Es el procedimiento general. Arranca con una fecha de cierre, que después vamos a ver que está en el calendario.
que es el momento en el que nosotros hacemos el corte y decimos, procesamos todo el archivo y este archivo es el que vamos a subir a Visa o vamos a subir al banco. Es cuando comienza el proceso de débito. Después vamos a ver que en el calendario varía la fecha según si es tarjeta o según si es CBU. ¿Qué se desprende de esto? ¿Qué puede pasar? Podemos tener una situación positiva, que es la verde, o una situación negativa, que es la roja. La situación positiva sería, perfecto, se pudo hacer el débito, pudimos cobrar la cuota. Si se pudo hacer el débito, a las 72 horas aproximadamente de la fecha de cierre o de la fecha de los intentos de débito, y hago esta separación porque ahora vamos a ver cómo es diferente con CBU y con tarjeta, pero 72 horas aproximadamente de la fecha que figura en el calendario van a poder ver esa imputación en la póliza, en el portal. Rami, acordate de ir señalando ahí en la pantalla. Tienes razón, pero bueno, es la parte verde. Acá, la parte verde es la del débito realizado. Entonces, ¿qué es lo bueno si se puede cobrar y si se hace el débito? Que mantienen la cobertura. La póliza sigue estando con cobertura financiera. Recuerden que las pólizas que están adheridas al débito automático tienen automáticamente cobertura. Entonces, si el débito se pudo realizar correctamente y la póliza sigue con débito automático, entonces sigue teniendo cobertura. Y al mes siguiente, cuando se haga el siguiente proceso de débito, esa póliza va a entrar tranquilamente porque no tuvo ningún inconveniente. ¿Cuál es la otra situación? La del lado rojo. Es que no se pudo realizar el débito, se produjo un rechazo en ese intento que hicimos, y ese rechazo también se va a ver en el portal 72 horas hábiles después de la fecha de cierre o de la fecha del intento de débito. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un rechazo? Por un lado, el asegurado va a recibir una notificación de ese rechazo y con ese envío de la notificación que hacemos nosotros, se pierde la cobertura. En ese momento, antes, históricamente, se daban 2 días, 3 días, una época en la que había que irse hacia una oficina a pagar. Hoy, con todas las apps que hay, en el momento en que se envía la notificación, se pierde la cobertura financiera. Me adelanté. Además del asegurado que va a recibir la notificación del rechazo, también el productor y el organizador también vamos a enviarle un mail con el resumen de los rechazos, de los determinados procesos de débito. También 72 horas aproximadamente después de esa fecha de cierre o esa fecha de intento de débito. ¿Qué pasa cuando se produce el rechazo? También esto de que pusimos acá que se ve reflejado en esta solapa que les mostré antes, que es esta de histórico de rechazos. Acá van a ver reflejado el rechazo. ¿Y qué pasa cuando se refleja el rechazo? La póliza pasa a efectivo. ¿Por qué? Porque seguramente si se produjo ese rechazo había algún error en la tarjeta o en el CBU o la persona hizo un stop debit o alguno de los otros motivos que después vamos a mencionar. Entonces, automáticamente pasamos la póliza a efectivo. Una vez abonado el rechazo, ¿sí?, con ese link que vimos antes, el productor va a tener que gestionar el cambio de forma de pago si es uno de los otros motivos de rechazo, como puede ser cuenta cerrada, stop debit, CBU erróneo. Y ahí es el productor el que una vez que el asegurado pagó el rechazo, va a tener que gestionar nuevamente la adhesión con un medio correcto, ¿no? En cambio, cuando el rechazo que sufrió esa póliza fue por falta de fondos, en el caso de CBU, o falta de disponible, en el caso de tarjeta, una vez abonado el rechazo, tenemos un proceso de readhesión automática. Entonces, somos nosotros mismos los que una vez que detectamos en esos casos particulares de rechazo por falta de fondos y disponible, una vez que detectamos que ingresó el pago del rechazo, hacemos un proceso de readhesión en el que le volvemos a pegar a la póliza el mismo CBU que tenía o la misma tarjeta. Porque como fue un error o un rechazo por falta de fondos, sino por un error específico de la cuenta o de la tarjeta, volvemos a readherir para volverlo a incorporar al proceso de débito y que recupere, que siga con cobertura también, ¿no? Entonces, hacemos esa separación para que ustedes tengan en cuenta el motivo de rechazo que sale en la web y que sepan si tienen que gestionar la readhesión o si la hacemos nosotros. Voy a hacer una aclaración con el tema de readhesión, porque si bien es un proceso automático, no quiere decir que si el sábado a la mañana el asegurado salió de pago fácil habiendo pagado el rechazo, a las 2 horas se readhiere. No, es un proceso semiautomático. Pago fácil, si la persona pagó el sábado, informa el pago el lunes, imputamos el lunes, el martes se readhiere. O sea, es semiautomático porque el proceso lo levanta sistemas, pero lo corremos nosotros una vez que ingresó el pago. Entonces, no desesperen si después que la persona salió de pago fácil, todavía sigue en efectivo. Obviamente lo pueden ir chequeando y cualquier duda nos mandan un ticket y lo vemos. Pero eso sería esto sería el procedimiento en general de cómo es un débito automático. Puede salir bien y sigue su curso normalmente, o puede salir mal, y ahí es que tienen que salir ustedes a gestionar un poco para resolver esta situación y volver a encauzar la póliza al débito automático, o si la persona quiere seguir en efectivo, pagando en efectivo.
¿Bien? Te va a pasar un avisito, Romy. Me tomo un mate mientras, dale. Vos recién comentabas que se envían una cantidad de comunicaciones Sí. al asegurado, al productor. Bueno, eso, ahí quiero ser enfático en la necesidad de tener los datos correctos, tanto del asegurado como de ustedes mismos, para que puedan recibir esa información, que es importantísimo, porque si no el cliente corre el riesgo de quedarse sin cobertura, porque no se entera, o puede no enterarse. Entonces, teniendo la información al día, la cantidad de recobros que se logran en la primera de las comunicaciones es gigantesca. Entonces, es importantísimo que esa información esté correcta. Por favor. Gracias, Hugo, tiene razón, después voy a hacer, cuando detalle bien las notificaciones, se los voy a volver a repetir para que no se olviden, pero sí, es fundamental, porque si no, tenemos generalmente un 10% de rechazos de notificaciones, o sea, un 10% de notificaciones que no llegan a destino porque no está bien cargada la información del asegurado o mismo de los productores. Entonces, es súper importante, después vamos a seguir recalcando ese tema. Bien, esto es el procedimiento general de débito automático, pero mencionado que tenemos por un lado el débito por CBU y por otro lado el débito de tarjetas de crédito. Entonces, voy a empezar con consideraciones especiales de CBU. Los procesos son iguales, pasa esto, o se debita o no se debita, pero con CBU hay ciertas características, con tarjeta hay otras características. Voy a empezar con CBU. Lo que mencionaba también, vos mencionabas antes lo del CBU con B corta. ¿Qué podemos adherir al débito automático de CBU? Primero tengamos en cuenta que es el débito en cuenta, ¿sí? El débito automático no de tarjeta de crédito, sino de la cuenta bancaria del asegurado. Podemos hacer la adhesión o podemos emitir una póliza con CBU con B larga, que es clave bancaria uniforme, que es de una cuenta en un banco. Hay que adherir los 22 dígitos y no el alias. Eso tengan en cuenta. Y no la tarjeta de débito. La tarjeta de débito, si la adhieren, el sistema la toma como tarjeta de crédito y les va a generar error y no van a poder. Entonces, hay que adherir o hay que emitir una póliza con los 22 dígitos del CBU con B larga, el alias no les va a dejar y la tarjeta de débito tampoco. Lo que no estamos aceptando, y no nosotros, sino COELSA, que es la Cámara Compensadora de las Entidades Financieras, es el CBU con B corta, que es clave virtual uniforme. Esto está acá. ¿Qué sería? El CBU de las cuentas de las billeteras virtuales, los que empieza, el CBU que empieza con 000, que es de Mercado Pago, o de Naranja X, que si no me equivoco empieza con 453. Esos no los podemos nosotros tomar por el momento, estamos investigando con el banco a ver qué segunda opción tenemos, porque nos hemos enterado que alguna otra aseguradora sí los está tomando, pero a través de empresas intermediarias. Entonces estamos chequeando a ver qué opción podemos llegar a tener para incorporar el débito automático de CBU con B corta, pero por el momento, y es algo que escapa a nosotros, solo podemos tomar CBU con B larga, por eso cuando ustedes vayan a adherir o a emitir una póliza con CBU, está siempre la aclaración entre paréntesis. Pero bueno, por ahora, en cuanto tengamos novedades, obviamente vamos a avisar si hay algún cambio. ¿Cómo es el débito con CBU? Es a mes vencido. Hacemos un cierre, esta fecha de cierre, este comienzo de proceso de débito, se hace el último día hábil del mes. Y lo que vamos a levantar en ese proceso son todos los vencimientos de ese mes. Pero no mandamos a debitar el día 30, porque obviamente nadie va a tener plata el día 30, hacemos los intentos de débito, 3 intentos, dentro de los 15 días aproximadamente del siguiente mes. Digo aproximadamente porque las fechas se pactan con el banco y son 72 horas hábiles entre intento e intento, y entonces varía mucho si tenemos un feriado en el medio y demás. Entonces, es algo que vamos viendo mes a mes y siempre abarcamos los primeros entre 10 y 15 días del siguiente mes. Los rechazos, que es antes de pasar a los rechazos, en el portal pueden descargar el calendario de débitos. Apenas entran al portal, en el módulo que dice administración, la primera opción es calendario de débitos. Cuando hacen clic, y esto es súper importante tener el calendario a mano para saber bien las fechas, poder transmitir a los asegurados cuándo es que se le va a hacer el débito. Cuando hacen clic, se despliega el calendario, que es lo que vemos acá al costado. Acá les puse solamente la parte de CBU, después vemos la parte de tarjeta. Y lo que vemos con CBU, como tiene esta particularidad que se extiende hasta el otro mes, siempre les tratamos de poner la presentación actual, que sería la que está en curso, o la que terminó recién, como en este caso, y la próxima presentación, para que ya tengan en cuenta el otro mes. Entonces, lo que van a ver es qué periodo enviamos a debitar, o sea, el mes. ¿Hasta cuándo pueden hacer cambios de forma de pago? Porque si el proceso de CBU lo hacemos el último día hábil del mes, ustedes pueden
adherir a CBU o emitir con CBU pólizas hasta el día anterior, en este caso pusimos el 26 de febrero, porque nosotros hicimos la presentación el día 27, entonces ustedes tienen tiempo hasta el día anterior para que eso que van a adherir a CBU ingrese en ese proceso, si no ya queda para el siguiente, y ahora les voy a hacer una aclaración que seguramente me van a preguntar. Y al costadito está cuando se hace el débito y los 3 intentos que hacemos con CBU. En el mes de, o sea, el proceso de marzo, que incluía los vencimientos de febrero, los intentos fueron el 3, el 6 y el 11 de marzo. Este próximo proceso que vamos a correr el 31 de marzo, o sea que tienen tiempo hasta el 30 de marzo para adherir a CBU, los intentos van a ser el 6 de abril, el 9 de abril y el 14 de abril. Y ahí tenemos Semana Santa en el medio, por eso nos extendimos hasta el 14. Entonces, es variable, pero siempre tengan en cuenta que las fechas están acá, están en el calendario. Entonces, ¿qué pasa con CBU? Que hacemos 3 intentos de débito. ¿Y cómo sería entonces este procedimiento general que vimos recién? Este procedimiento, ¿cómo se adapta a estos 3 procesos de débito? Después del primer intento, 72 horas hábiles después de ese intento, o sea, 3 días después del 3, cuando nosotros recibimos la respuesta del banco, hacemos el proceso de lo que se pudo cobrar y de lo que se rechazó. De lo que se rechazó definitivamente, lo que nosotros le llamamos rechazos definitivos o rechazos duros, que sería una cuenta cerrada, un CBU incorrecto, un stop debit, una baja del débito. Son esos motivos de rechazos que no tenemos solución a corto plazo. Entonces, esos rechazos después de cada intento se rechazan, digamos. Se pasa efectivo la póliza, pierde la cobertura y se mandan las notificaciones de rechazo. Y obviamente, después de cada intento, lo que se pudo debitar se imputa y lo van a ver en la web. Y se libera la póliza del proceso de débito. Del primer intento, además de estos rechazos definitivos, hay rechazos por falta de fondos, esos no se rechazan. Nosotros mandamos un aviso de que hubo un inconveniente y no se pudo debitar porque no había fondos y les avisamos cuál es el siguiente intento para que el asegurado cubra la cuenta y tenga para que al día siguiente le podamos hacer el débito. Ahí, Verónica Mandataria, activaste el micrófono. Me están haciendo un eco. Ahí está. Bueno, Romy, ahí mientras te tomas el mate, aclarar que venían preguntando en el chat que hay algunos casos que no se readhieren, y justamente tiene que ver con lo que acaba de decir Romina. Los casos que son rechazos que ya no se pueden recuperar porque es un rechazo definitivo, esas pólizas no se pueden readherir porque justamente tienen este rechazo definitivo. Estaban haciendo consultas de ese tema en el chat, me parece valioso remarcarlo para que nos quede a todos claro. Gracias, sí. Y otra cosa que no mencioné de eso y que me hiciste acordar es que el sistema mira hasta 20 días para atrás. Entonces, si el rechazo fue hace 20 días y la persona pagó un mes y medio después, no se readhiere, ¿sí? Si pagó dentro, eso no lo aclaré, me olvidé. Si pagó dentro de los 20 días, se hace la readhesión, siempre y cuando haya sido falta de fondos o de disponible. Obviamente, si hay algún caso en particular que cumple todos estos requisitos y no se hizo la readhesión, pedimos un ticket para que lo veamos específicamente, a ver si hubo algún error específico en ese caso. Pero en términos generales funciona así, está funcionando. Obviamente puede haber alguna excepción y lo vemos. Vuelvo con ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Guillermo habla. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Un asegurado que tuvo los 3 intentos, salió el rechazo, paga por cuponera. ¿Cuándo la compañía le da cobertura financiera y activa la cobertura en póliza? Vamos a suponer, el día de hoy paga una póliza, ¿cuándo la compañía le da la cobertura financiera y activa la cobertura de póliza? Bien, después eso lo vamos en los siguientes puntos lo vamos a ver, pero tengan en cuenta esto, si sufrió un rechazo, pierde la cobertura al momento que enviamos el aviso, paga, recupera la cobertura a las 0 horas de realizado el pago. Entonces, una vez que pagó con la cuponera o con el link, a las 0 horas de que abonó, para nosotros ya esa póliza recuperó la cobertura. ¿Sí? O si, lo mismo, si readhiere, también recupera la cobertura con la readhesión. Pero esto ahora ahondamos en un ratito, les explico un poquito más lo de cobertura. Pero sería eso, a las 0 horas de realizado el pago. Vuelvo con esto de los rechazos, para que, como decía Guillermo, una vez que pasaron los 3 intentos y tuvo rechazo en los 3 intentos por falta de fondos, ahí sí, por más que sea por falta de fondos, se suma al resto de los rechazos y después de los 3 intentos, ese rechazo que en un primer momento era un rechazo
provisorio, pónganle, se convierte en un rechazo definitivo. Entonces, después del tercer intento, después de que se rechazó por falta de fondos, ahí sí avisamos del rechazo, se pasa efectivo y se pierde la cobertura. Pero la diferencia es que cuando se rechaza por falta de fondos, intentamos las 3 veces cobrarle y le avisamos en el medio con una notificación para que sepa que tiene que cubrir la cuenta. No nos da el proceso mucho tiempo como para poder avisar con mucha anterioridad y decirle, mira que en 2 semanas, no, porque recibimos la respuesta de ese intento 72 horas y al día siguiente es que se hace el segundo intento. Entonces tenemos un día, nosotros procesamos CBU a la mañana lo más rápido posible, durante ese día se disparan los mensajes avisando que al día siguiente es el segundo intento, y lo mismo del segundo al tercero. Entonces tratamos nosotros de tener la prolijidad de avisar temprano para que por lo menos durante ese día les llegue el aviso, cubran la cuenta y al día siguiente tengan el dinero para que le debitemos o hagamos el segundo intento y podamos llegar a cobrarles. Esto es CBU. CBU tiene como estas características, que quizás puede ser confuso porque es largo el proceso, porque son 3 intentos, porque se hace a mes vencido, pero la verdad que viene funcionando y si bien no es el principal medio de cobro que tenemos, que en débito automático es Visa, tiene un buen segundo lugar CBU. Sí, lo que nosotros notamos es que tenemos un porcentaje alto de rechazos por falta de fondos. Por eso es que tratamos de encarar este aviso de falta de fondos para que los asegurados puedan cubrir las cuentas. Voy a pasar ahora a tarjeta de crédito. ¿Alguna consulta del CBU o las vemos al final? Si no hay... Yo te diría que ya son las 11, nos quedan media hora. Así no me digas eso. Bueno, dale, voy redondeando. Dale, y que nos tengan paciencia para las preguntas, porque así podemos abarcar todos los temas. Bien, las dejamos a partir de ahora al final y en el chat, que los chicos están haciendo un trabajo espectacular, respondiendo en tiempo y forma a todas las preguntas. Son lo más. Bueno, paso a tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, ¿cuál es la principal diferencia con CBU? Es que no hacemos 3 intentos de débito. Se hace un proceso por mes en el caso de tarjetas como American Express, Naranja y Titanio. Es un cierre mensual en una determinada fecha que se pacta también con las entidades y que se sube al calendario de débito, que lo pueden ver en el mismo lugar que les mostraba acá, el calendario de débitos, sale el de CBU y sale la parte de tarjetas. Yo acá les hice como un collage para no traerles también CBU, sale arriba CBU y después las tarjetas. Con American Express, Naranja y Titanio, el cierre es mensual. Una vez por mes levantamos los vencimientos del mes en curso y es lo que mandamos a debitar. Y a las 72 horas hábiles de esa fecha de cierre que figura en el calendario, hacemos el proceso que vimos antes de imputar lo que se cobró y rechazar lo que se rechazó. Con Visa y con Master, como el volumen es mucho más grande, hacemos un cierre semanal, que no quiere decir que que la misma póliza le mandemos a debitar todas las semanas, sino que cada póliza entra en un ciclo que tiene relación con el corte o con el cierre de la tarjeta de crédito del cliente. Entonces, para evitar mandar duplicado en el mes, cada póliza entra en un determinado ciclo y según el ciclo se manda a debitar. El ciclo lo pueden ver, y acá les puse un print, de esa primera pantalla que vimos cuando consultamos la póliza, la de detalle. Bueno, abajo está la forma de pago, la tarjeta de crédito, los datos, el número de la tarjeta y el ciclo. Si la tarjeta dice ciclo 3, ¿en qué semana se manda a debitar? En la semana 3. Si dice ciclo 1 en la 1, 2 en la 2 y 4 en la 4. Se hace una única presentación para esa tarjeta por mes, pero dividimos el mundo de tarjetas, el mundo de pólizas en presentaciones semanales, para que el volumen no sea tan grande. Entonces, en el calendario de débitos, al igual que en la parte de CBU, vemos el periodo que se manda a debitar, generalmente es el mes en curso en el caso de las tarjetas, hasta cuándo pueden hacer los cambios de forma de pago para que ingrese en ese proceso de débito y cuándo es finalmente el proceso de débito. Entonces, acá van a tener que el ciclo 1 fue el 3 de marzo, el 2 el 9, el 3 el 16 y el 4 lo vamos a hacer el 25 de marzo. Y lo mismo con los de abril. Y hasta el día anterior tienen tiempo para poder adherir una póliza tarjeta de crédito para que ingresen ese proceso. Y en el caso de las tarjetas mensuales, Amex, Naranja y Titanio también tienen la fecha hasta la que pueden hacer los cambios y la fecha de presentación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ustedes tienen hasta el día anterior para adherir una póliza a tarjeta de crédito o emitir una póliza con tarjeta de crédito, Visa o Master, para hablarles de estas semanales, y si hacen la adhesión o la emisión en una determinada semana, ingresa al inmediato proceso que viene después. Por ejemplo, hoy ¿qué día es hoy? Hoy es 17. La presentación del ciclo 3, que la hicimos el 16 de marzo, ya está.
ya está en curso. Si ustedes emiten una póliza mañana, 18 de marzo, con tarjeta Visa, y va a ingresar al ciclo 4 del proceso de débito que vamos a mandar la semana que viene. Si en cambio lo hacen el día 26 de marzo, cuando el proceso ya cerró, ese ciclo que se le va a asignar a esa póliza va a ser la del primer ciclo que se va a mandar el otro mes. Entonces, siempre que adhieren o que emiten con una tarjeta Visa o Master, ingresa al siguiente ciclo, al inmediato que sigue. Al principio van a ver que dice ciclo 0, no se asusten, y cuando ya arranca el momento del cierre, le pega el numerito que va. Lo que les tiene que llamar la atención es que siempre diga 1, 2, 3 o 4 y que no vaya a decir 6. Es un error que ya no está sucediendo, pero que en el caso que diga 6 nos mandan un ticket y lo vemos. No debería estar pasando. La pregunta que hacían antes, ¿qué pueden adherir? Hoy por hoy, según la última confirmación que tuvimos, es que podemos aceptar y se puede adherir todo tipo de tarjetas de crédito, incluidas las de las billeteras virtuales, como las de Mercado Pago, que tiene tarjeta de crédito de Master. Lo que no podemos adherir es tarjeta que son prepagas o recargables, que técnicamente no son tarjetas de crédito, funcionan como una tarjeta de débito, porque es plata que ustedes ponen antes en esa tarjeta para ir consumiéndola. Entonces, no es una tarjeta de crédito. Pero cualquier tarjeta de crédito, inclusive internacionales, me confirmaron el otro día, se puede adherir, siempre que sea de crédito. Y bueno, como les decía, la imputación o el débito o el rechazo se ve reflejado en las 72 horas de esta fecha de cierre que ven acá. Otra cosa a tener en cuenta, que me acordé ahora porque fue un error que saltó el otro día, es que las tarjetas Visa empiezan con 4. Entonces, como la que está acá en el ejemplo. Si es una tarjeta naranja Visa y empieza con 4, la tienen que cargar como Visa. Si es una tarjeta naranja pura de naranja, se carga como, que empieza con 58, se carga como naranja. Entonces, si la tarjeta empieza como 50, lo voy a modificar en el PowerPoint después. Si la tarjeta empieza como con 58, adhieren o emiten con tarjeta naranja y va a entrar al proceso de naranja. Si en cambio la tarjeta empieza con 4, es Visa y se procesa dentro del proceso de Visa, y después 5 cualquiera que no sea 58 es Master. Y las American Express empieza con 0, 3. La Titanio no sé, porque te las debo, después se los agrego al PowerPoint. Pero surgió eso el otro día que querían adherir una póliza Visa naranja y como empezaba con 4, como naranja no se podía adherir. Ahí había que cargarla como Visa. Bien, terminé débito automático, paso a efectivo. Efectivo es corto, lo que voy a decirles. Todos los medios de pago de efectivo habilitados son estos que están acá. Hoy por hoy tienen la posibilidad de que el asegurado abone, tanto en las oficinas de las entidades, en las oficinas de pago fácil, Rapipago, etcétera, que ven por las calles, o hoy por hoy las plataformas tienen la posibilidad de pago online. Así que por ese lado tienen ambas posibilidades. Después tienen, y nosotros tratamos de fomentar el uso de Mercado Pago, tienen el link de pago de Mercado Pago de la web que les mostré antes para poder descargar, tanto de la deuda vencida como de las próximas cuotas, y lo pueden descargar de la web. De deuda vencida dura 5 días ese mismo link, y de próximas cuotas tengan en cuenta que pueden descargar hasta un mes para adelante. ¿Y por qué les pusimos esto? Importante, agenda de vencimientos de Mercado Pago, porque hicimos un acuerdo el año pasado con Mercado Pago para que si el cliente abona con Mercado Pago, además de las notificaciones que mandamos nosotros, Mercado Pago también le avise o esa póliza ingrese a la agenda de vencimientos de Mercado Pago, para que Mercado Pago también en la app le avise al cliente que tiene que pagar una siguiente cuota. Es como cuando pagan, no sé, Edenor y después le sale el cartel de que vence Edenor. Bueno, firmamos este acuerdo con Mercado Pago para también incorporar este aviso de vencimiento en la agenda de Mercado Pago para que sea como un segundo recordatorio para los asegurados. Y hoy por hoy Mercado Pago es nuestro principal medio de pago en efectivo de todos los que tenemos acá a la derecha. También tienen igual la posibilidad de descargar la cuponera actualizada, que ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo se ve, que está dividida también en deuda vencida y próximas cuotas. Y otras posibilidades es ir directamente con el DNI a pagar a pago fácil, usar la app mobile, la app del asegurado, donde también puede pagar con Mercado Pago o puede descargar la cuponera. Y desde las notificaciones que mandamos, que ahora las vamos a ver, también tienen la posibilidad de descargar la cuponera o de usar el link de Mercado Pago. Pues tratamos de abarcar muchas posibilidades para que puedan abonar en efectivo, que como decíamos antes, es un 50% de todos los pagos se hacen en efectivo, a pesar de que estamos en el 2026. Todavía hay gente que sigue abonando en efectivo.
¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Que las cuotas vencidas, y por eso hacemos la separación entre deuda vencida y próximas cuotas, las cuotas en efectivo que estén vencidas se agrupan en un único cupón de pago. Entonces, el cliente tiene que regularizar la deuda que tenga y después sí se descarga la cuponera de las siguientes cuotas. Pero cuando descargan la cuponera sale por separado. Por un lado, lo que debe, que lo tiene que pagar sí o sí, y por el otro lado, lo que tiene a futuro, digamos, para pagar. Y la visualización de estas imputaciones, y esto es importante que lo tengan en cuenta, demora alrededor de 48 horas hábiles. Si una persona paga un viernes en RappiPago nos avisa el lunes, nosotros procesamos y ustedes lo ven el martes. Entonces, entre 24 y 48 horas hábiles demora en verse reflejada la imputación de un pago. No desesperen en mandar los comprobantes por ticket, porque demora eso. Ahora, si ya sale de estos tiempos, ahí sí nos pueden mandar el comprobante para ver qué es lo que pasó. Pero generalmente, y alguna entidad a veces demora un poquito más, en vez del lunes lo manda el martes, entonces la imputación está el miércoles. Pero bueno, ahí estamos atados a recibir la información que nos manda Pago Fácil, RappiPago y demás. Estos medios de pago que tenemos acá son los medios de pago con los que nosotros tenemos convenio, con los que trabajamos. Lo que no pueda también el asegurado usar alguna de las billeteras virtuales que existen, que a la vez tienen convenio, principalmente con Pago Fácil y RappiPago. Entonces, si quizás a ustedes les llama la atención que ven algún comprobante de Ualá, Naranja X, Personal Pay, Claro Pay, Cocos o Prex o Lemon, si les suena si alguna vez fueron a Brasil, pueden abonar con esas apps, pero el pago ingresa a través de Pago Fácil o RappiPago. Entonces, es muy importante que si el asegurado abonó con alguna de estas apps, como tienen convenio con estas entidades grandes, si necesitan consultar algo, conserven el comprobante, igualmente, no solo de esas apps, de todo deberían conservar los comprobantes, para que nosotros podamos rastrear, porque llega un comprobante de Lemon y no sabemos, la realidad es que no sabemos a través de qué entidad pudo haber entrado, porque tienen convenio con varias. Entonces, es importantísimo que conserven todos los comprobantes de pago como para hacer una gestión de ser necesario. Ejemplo de la cuponera, que dice mantenete al día con un iconito verde, es una cuponera de una póliza que está al día, que tiene que pagar el 25 de marzo, el 25 de abril y el 25 de mayo. Salen las 3 cuotas porque es trimestral y abajo salen los 3 cuponcitos con el código de barras para que puedan abonar. También con todo el detalle de los medios de pago. Y esto que les pongo acá, que es la información importante, para que tengan en cuenta que acá quedó media chica, por eso se las volví a pegar acá, que es lo que les decía recién, que el cupón no es válido como comprobante de pago, que tienen que conservar el ticket o recibo que le dio la entidad, que si no se realiza el pago, la cobertura se va a suspender automáticamente a las 24 horas del día de vencimiento, a las 0 horas, digamos, del día de vencimiento, y que se reactiva, como preguntaban recién, a las 0 horas de haberse realizado el pago, del día posterior al pago. O sea que si no abonó, pierde la cobertura, pero la va a recuperar al momento de que pagó, o sea, a las 0 horas de haber abonado. Y obviamente que el pago tiene que ser total para tener la cobertura, que si es un pago parcial, va a seguir sin cobertura hasta que no complete la totalidad del pago. Esta es la parte de la cuponera que está al día. Y esta es la parte de la cuponera que está sin cobertura, con un cosito rojo, bueno, para que sea más llamativo. Y entonces, lo que va a pasar acá es que se va a acumular en el importe a pagar lo que debía. Si debía una cuota o si debía quizás 2, se suman las 2 cuotas y tiene que pagar la totalidad. Al estar vencido, yo lo generé ayer, entonces me sale la fecha de impresión, le da 3 días para el vencimiento y entonces nos permite como controlar cuándo se emitió esta cuponera. También vemos esta info, que es la que sale acá, que se las puse al costado, la información que sale en el cupón para saber que la cobertura está suspendida, precisamente porque no está hecho el pago. Lo mismo que decíamos antes de contar con el ticket, se va a reactivar a las 0 horas posterior, o sea, a las 0 horas de haber realizado el pago. Bueno, y lo mismo del pago parcial. Pero esto para tener en cuenta y que nos parecía que era mucho más prolijo ponerlo por separado para que poder darle al asegurado la cuponera para regularizar y la cuponera para seguir al día. Bien, hasta acá con los medios de pago, tanto débito automático como efectivo. Y todo esto que vimos tiene relación con cómo gestionan la cobertura, cómo la mantienen, cómo la gestionan y cómo la recuperan en el caso de haberse perdido. El mensaje que ponemos acá es lo que decía Hugo antes, de cargar correctamente los datos de contacto, tanto de ustedes productores como de los asegurados, para que podamos comunicarnos con los dos, porque estamos mandando notificaciones, y esta es una parte de cómo gestionar la cobertura a través de las notificaciones. Después vamos a ver a través de los reportes. Vamos a ver qué hora es.
y cuarto, bien, vamos, bien. Esto es a través de las notificaciones. Notificaciones enviadas al PAS y notificaciones enviadas al asegurado. Nosotros tratamos de comunicarnos lo más que podemos, tanto con ustedes como con el asegurado, para que sepan todo lo que va pasando. En cuanto a notificaciones de cobranzas, el productor va a recibir sobre cuotas a vencer, sobre los vencimientos del día, sobre las cuotas vencidas. ¿Y qué implica eso? Que están sin cobertura. Sobre un cuarto aviso de deuda, o sea, cuando ya avisamos 4 veces, que también implica que la póliza está sin cobertura. También estamos avisando del segundo intento de CBU, por rechazo de falta de fondos, lo que les decía antes. La póliza tuvo rechazo por falta de fondos, pero sigue en curso el proceso de débito y avisamos para que cubran la cuenta para hacer un segundo intento o un tercer intento. Entonces, acá no hay problema con la cobertura todavía. Y también después avisamos del rechazo de débito. Cuando avisamos del rechazo de débito, ahí también tenemos la implicancia de que falta la cobertura. Notificaciones, ahora les muestro una imagen de cómo se ve, a los productores. Notificaciones enviadas al asegurado por mail, por SMS y por WhatsApp, porque estamos migrando del SMS al WhatsApp, que es lo que más usamos todos. Recién verifiqué con sistemas y sí, estamos cada vez con menos notificaciones de SMS y más de WhatsApp. La idea es migrar directamente a WhatsApp. ¿Y a qué le mandamos al asegurado? También la alerta de la cuota a vencer, 5 días antes de que le venza. La alerta el día de vencimiento. ¿Cuándo le venció? El cuarto día después de que ya le venció. El alerta de débito automático de que comienza el proceso de débito de CBU y vamos a empezar a hacer lo mismo con las tarjetas de crédito. Avisar que comienza el proceso de débito de la tarjeta, igual que hacemos con el CBU. La alerta de tuviste rechazo por falta de fondos, cubrí la cuenta porque vamos a hacer un segundo intento o un tercer intento. La alerta del rechazo, mirá que se te rechazó, tenés que cubrir la póliza y demás. Y la alerta ya de anulación de la póliza por falta de pago. Entonces, ya quizás avisamos por demás, pero para mí es mejor avisar que sobre y no que falte. Todo esto permite gestionar, permite gestionar la cobertura y ayuda para que ustedes tengan la información y también el asegurado. Acá les puse unas imágenes de cómo se ve tanto las notificaciones del productor, con el link también de Mercado Pago para poder pasarle al asegurado, y la notificación que recibe el asegurado donde puede descargar el link de Mercado Pago o la cuponera para poder pagar. Acá también otro modelo en el caso de un rechazo, en el que también tiene la posibilidad de descargar el link y la cuponera para poder regularizar la póliza y también el formato que recibe el productor de notificación de los rechazos. Esto es toda la información que nosotros mandamos y por eso es que decimos que es importante lo que decía Hugo, cargar bien los datos. No dejen de cargar bien los datos para que todos reciban toda la información. Pero si no se quieren quedar solamente con las notificaciones y esperar a recibir el aviso o la notificación, tienen también la posibilidad de hacer una gestión directa a ustedes desde el portal. Desde la solapa productores, que está acá arriba, ustedes pueden descargar diferentes reportes, entre ellos el de deudores por premio y el de rechazos de cobranza. Y ahí pueden manejarse con independencia ustedes sin necesidad de esperar a la notificación y quizás, no sé, una vez por semana dicen, tiro el reporte de rechazos y vemos qué hay. Entonces, generan el reporte de rechazos, lo pueden generar, acá a mí me deja elegir para el productor o para el organizador, la fecha, el periodo para el que quieran generarlo, quizás la semana, y el origen sería, tiro para tarjeta de crédito y veo primero tarjeta de crédito, tiro para CBU y veo para CBU, y ahí ven el detalle de todos los rechazos de los procesos de débito que hubo en el periodo que ustedes abarcaron. Entonces ahí tienen como una independencia de manejo de poder gestionar esos rechazos independientemente de esperar a recibir el mail que también se los vamos a mandar. Y junto con esto, tenemos el reporte de deudores por premio que estamos tratando de fomentar mucho últimamente, que queremos hacerles algunas modificaciones más al reporte que sale de la web. Sí, es verdad, queremos embellecerlo más y que sea más útil la información. Estamos trabajando con comercial y con sistemas para hacer eso. Y lo que queremos es que lo empiecen a usar, que le den utilidad. El reporte de deudores por premio lo que van a ver también es, lo pueden sacar para una rama determinada, o pueden sacar para todas las ramas, pueden sacar la fecha de vencimiento hasta, acá me está mostrando hasta el 16 de abril, porque esto lo hice ayer, entonces siempre vemos un mes para adelante, pero ustedes lo pueden modificar y pueden sacar una semana para adelante, o pueden sacar 2 meses para adelante. Lo que van a ver es los vencimientos de las cuotas hasta esa fecha. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver las pólizas que tienen cuotas vencidas y a vencer. No les bajé el Excel acá para no hacerlo aburrido, pero
si lo ven, el Excel es un Excel muy sencillo, no todos tienen la habilidad quizás para manejar el Excel, pero la verdad que es bastante dinámico, es bastante sencillo, es fácil de usar y estamos reviéndolo todo el tiempo para simplificarlos un poco más. Lo que van a ver es el medio de pago que tiene cargado la póliza para gestionar las que están en efectivo. También estamos mostrando hoy por hoy las que están en débito, pero las que están en débito están en nuestra responsabilidad de hacer los procesos de débito. Las que están en efectivo son las que ustedes tendrían que encarar para poder gestionar y el estado de la póliza y de esa cuota que van a gestionar. ¿Está vencida? ¿Está a vencer? Bueno, ¿qué ataco primero? Las que están vencidas. Me comunico con los asegurados y les aviso que tienen estas cuotas vencidas y que después tienen estas a vencer que en algún punto se van a convertir en vencidas si no las pagan. Entonces, es un reporte que sirve para eso, como para ir haciendo un control de la cartera e ir viendo qué podemos atacar primero, porque tengan en cuenta que nosotros hacemos un proceso de anulación automática, independiente de las anulaciones que mencionaba Martín antes por desistimiento, venta o lo que sea, nosotros hacemos un proceso de anulación automática por falta de pago. A fin de mes, por ejemplo, a fin de marzo, vamos a estar anulando todos los vencimientos de febrero para atrás que estén impagos, en efectivo. Entonces, por eso está bueno gestionar el deudores por premio, para no llegar a nuestro proceso de caducidad o anulación por falta de pago. En el mes de marzo anulamos febrero, en el mes de abril anulamos vencimientos de marzo. Entonces, antes de llegar a ese último día del mes en el que vamos a anular, se puede atacar la situación de la cobertura de los clientes y poder ayudarlos a que paguen o no, si no quieren, pero la idea es que puedan regularizar las pólizas. Por eso es que los invitamos a chusmear un poco más estos reportes y cualquier duda que tengan igual en cómo funcionan y demás nos pueden consultar, pero están buenos para seguirlos. Bien, ya casi estamos terminando porque vamos a ver qué otras gestiones pueden hacer desde nuestro portal, y son gestiones que les dan también independencia a ustedes para poder manejarse, que son los endosos por cambio de forma de pago. Cuando un cliente le dice no tengo más el CBU, quiero que me la pases efectivo, ustedes lo pueden hacer directamente sin necesidad de pedírnoslo nosotros por ticket. Pueden entrar a la solapa de endosos, modificación de forma de pago, y ahí directamente cargan la rama, la póliza, presionan la tecla Tab, que es la tecla del teclado, y aparecen los datos para empezar a completar cuál es el cambio de forma de pago que quieren hacer. Si la quieren pasar efectivo, si la quieren adherir, tienen que cargar los 22 dígitos del CBU o los 16 dígitos de la tarjeta de crédito, o ponerla en efectivo. Esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Por eso recalcamos acá que tengan en cuenta que si el rechazo es por falta de fondos o falta de disponibles, que es lo que decíamos antes, la readhesión la hacemos nosotros, pero si hay de rechazo, ahí se tienen que encargar ustedes de volver a adherir si la persona quiere volver a adherir. No den por sentado que si tuvo un rechazo, pasó efectivo, vuelve solo. En todos los casos no, en los otros motivos de rechazo no vuelve solo. Entonces, como para poder garantizar que la póliza siga con cobertura y que no quede quizás ahí muerta sin que ustedes sepan en efectivo, pueden hacer el endoso de cambio de forma directamente desde el portal. Perdón, ahí la tecla Tab, esa si la pueden sacar, por favor, porque desde el celular no se puede usar la tecla Tab. Entonces, se hace No te engorroso. deja, si vos entras a la web desde el celular, lo voy a anotar para verlo con sistemas. La tecla Tab, fue polémica esta parte. Ay, No existe en el celular la tecla Tab. Si mantenés presionado cancelar, te lo habilita como Tab. Dejar un cachito presionado y te habilita como tecla Tab. Ay, me gustan esos tips, esperen que no Mirá lo que sabía. bien, Nico, que había ahí, que había quedado pendiente un par de manos levantadas que después las voy a retomar porque pedí Sí, por favor esperar, ¿sí? Porque Sí, así de cubro hecho, todo. hubo muchas preguntas sobre los endosos de cambio de medio de pago, que acá están para los que habían estado preguntando. A mí me gustaría que aclares, que también lo preguntaron, ¿qué pasa si pasás de efectivo a débito automático si le hacen la bonificación? Bueno, Era una pregunta interesante esa. sí, la bonificación, que sería ese 20% de descuento que tenemos con débito automático, se hace a la siguiente refacturación que se emita. Entonces, si estamos ahora con una refacturación que fue un endoso que es trimestral y vamos por la cuota 1 o por la cuota 2, sigue manteniendo el premio que tenía, y en la siguiente refacturación que se emita, ahí le aplica ese 20% de descuento si adhieren a CBU o a tarjeta. Ese es el funcionamiento que tenemos hoy por hoy. Obviamente, a nosotros lo que nos parece es que el débito automático es como la mejor forma de recomendar, digamos, como medio de pago. Ustedes se quedan tranquilos de que el proceso, con un simple control de que marcha todo bien, tienen como una especie de tranquilidad de que quedan manos nuestras hacer los procesos de débito y que el cliente con eso va a ir pagando, además de tener este beneficio de ese 20%. El efectivo ya genera esto que les decía de, bueno, hay que gestionar un poquito más, hay que empujar al asegurado para que vaya a pagar si se olvidó, recordarle los vencimientos, mandarle el link, el cupón.
Y como les decíamos, es un 50 y un 50, la realidad es esa. Hay muchos lugares en donde la gente prefiere ir a pagar en efectivo. El otro día estábamos charlando, mi mamá tiene 75 años, obviamente es grande, ella saca la plata y va con la plata, va por acá para allá para con la plata y no la podemos convencer bajo ningún punto de vista de usar Mercado Pago. Entonces hay que contemplar también ese público que prefiere seguir pagando en efectivo y también el que tiene todo electrónico, bancarizado y demás. Para mí la recomendación es obviamente el CBU o la tarjeta de crédito. Es más cómodo para todos y ustedes se garantizan lo que quieren, que es cobrar la comisión, porque saben que esas cuotas van a estar en un proceso automático. Y tienen que gestionar un poco menos. Sí. 11:25. Opa, otras gestiones, además del cambio de forma de pago, la solicitud de reintegros. ¿Cuándo pueden solicitar un reintegro? Cuando el cliente pagó la cuota completa de un determinado periodo, le da de baja antes de que finalice la vigencia de esa última cuota que pagó, entonces lo que nosotros le vamos a devolver es ese proporcional de esa cuota desde la fecha de baja hasta el fin de la vigencia de esa cuota paga. Entonces, es ese puchito de más que pagó después de la baja. ¿Cómo se gestionan estos pedidos de reintegros? Exclusivamente a través de tickets en el portal, que los cargan en el portal, porque queda el pedido de reintegro adjunto a la póliza. Y es una manera de controlar que tenemos de que todo fluye bien y que es todo prolijo y lo vemos todos. Por eso siempre que es un reintegro lo pedimos a través del ticket. Las pólizas que están con débito automático, el reintegro se hace al mismo medio de pago cargado en la póliza, tarjeta o CBU. Y si son pólizas que están en efectivo y que el cliente pagó todo el mes y después le dio de baja y quiere la devolución, lo que les pedimos es que en el ticket, además de pedir el reintegro, carguen el CBU del cliente al que le tenemos que hacer la devolución. De ser posible, el print del comprobante de CBU, el certificado de CBU, el print del CBU, para que quede la información prolija. Y generalmente estamos demorando entre 3 y 4 semanas desde el momento en que hicieron el ticket, primero por una cuestión administrativa, de carga del ticket, de respuesta y demás, y después por una cuestión de los procesos, porque esto se manda a Visa, a Master, al banco, y a Naranja también, ¿no? Obviamente, y Amex, pero por eso. Entonces hay que encajar con los procesos de débito, el proceso de reintegros, y eso puede demorar un poco. Pero generalmente estamos manejando entre 3 y 4 semanas, como mucho. Bien, y finalmente, como para ir terminando, ¿cómo pueden llegar a cobranzas para hacer alguna consulta? Lo ideal es a través de tickets, porque el ticket lo vemos los 4 miembros del sector, los podemos consultar todos, no solamente nosotros, si hay otro sector que quiere consultar algo, también lo puede ver, porque esa consulta queda adherida a la póliza, entonces es lo más prolijo que mandar un mail individual que lo ve solamente la persona dueña de la casilla, entonces por eso les insistimos con el ticket, que se carga muy fácilmente desde el portal, se le asigna un número de seguimiento, y en el caso que nosotros tengamos que repreguntarles algo, les respondemos el ticket, se los mandamos, si ustedes abren otro ticket y nos responden, estamos trabajando en agilizar un poco eso también. Y también tienen la atención exclusiva, la atención al PAS con el 0800 y el mail, en donde también si los chicos después necesitan algo, nos derivan también a nosotros las consultas y es la manera que tenemos de estar conectados. Y muchas gracias a todos, hasta ahí. Romy. Bueno, hemos llegado, muchísimas gracias por la atención, pero escuchen algo, vamos a hacer lo siguiente. Primer tema, quedó un tema muy importante, medio colgado, que hubo muchas consultas, que es ¿dónde ven el archivo? O sea, piden el deudores por premio, piden la lista de rechazos. ¿Cómo pueden recuperar ese archivo? Porque muchos no los están viendo. Ese primer tema es el que vamos a cubrir ahora. Y después tenía 3 manos levantadas que voy a retomar, que era Nico en un momento, Micaela y Caro May, que si andan por ahí me esperan un toquecito. Pero antes de hacer eso, ya que estamos 11:30, ¿respondés esto de los archivos? Hacemos el sorteito y después nos quedamos con los que tenían esas consultas y con los que quieran seguir escuchando a Romy con todas las respuestas. Bien, primero quiero recalcar... Ahí está, mirá, me encanta. Era el momento que yo estaba esperando del emoji. Gracias, ahí. Genial. Muy bien. Los mareé, yo sé que los mareé, pero quiero recalcar que me pusieron presión para terminar 11:30 y estamos en 11:28 según mi reloj. Así que bien. Bueno, estoy mostrando el portal, ¿se ve? Sí, perfecto, ¿no? Romy. Bien, sí. decime vos porque minimicé la pantallita de la Meet y no... Dale. Productores, el reporte de deudores por premio. Esperen que ahí voy. No voy a generar ahora uno, pero acá es donde ven la carga de datos, donde pueden elegir la rama y demás. Generan el reporte y ven acá arriba a la derecha, a ver si agrando un poco más, que se ve una carpetita, la casita que van al comienzo, el signo de pregunta y la carpetita. Cuando van a la carpetita, ustedes pueden acá, van a tener todos los reportes que hayan generado. Si filtran por cobranzas,
y pueden poner en orden de ascendente o descendente y ponen buscar, le van a salir todos los reportes que hemos tirado en algún momento, y con la flechita verde descargan el deudores por premio. Y ahí lo pueden ver, lo van a descargar a su computadora, es un formato CSV, que sería como este Excel, que para guardarlo guardan después como Excel, para que guarden los cambios sin problemas, y desde ahí lo pueden gestionar. Desde la carpetita se descargan los reportes.